¿Qué le da a usted la palabra, hermano? Porque cuando uno lo abre en Génesis, el Señor le habla ahí. Y cuando vamos en medio, vamos a Salmos, el Señor nos habla. Y cuando vamos en los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, el Señor nos habla también. ¿O no le habla a usted? Nos habla, pero ¿por qué? ¿Cómo es que este libro, este papel te habla? ¿Cómo es que nos habla? Y eso venía, y hace unos días, bueno, yo no sé si voy a compartir, pero ahorita que estábamos alabando, adorando al Señor, el Señor me recordó la palabra que estaba leyendo. Y de verdad, y yo dije, de verdad, Señor, pero si eres tú el que nos habla. Vamos a Juan 1, hermanos. Y por eso es que de verdad yo sentía cómo es que cuando leemos la palabra, cuando lo ponemos en la pantalla, cuando lo leemos en las noches en los grupos, cuando lo leemos en la mesa con nuestra familia, el Señor nos habla, hermanos, nos habla. Pero ¿por qué creen ustedes que nos habla? ¿Por qué, por qué sentimos que esa palabra, como decía Alicia, como que te confronta, como que y después como te exhorta, y como que también hay momentos cuando estás triste, ¿qué te da? Te da consuelo, te da paz, te da gozo. ¿Pero por qué? Porque es el mismo Jesús el que nos está hablando, hermanos. Y eso de verdad me llena de gozo mi corazón, porque cuando nosotros leemos la palabra, no es, no son, sí son las letras, pero solo que el Señor no viene, no lo podemos ver cara a cara personalmente, y que si Él, o sea, Él nos habla, es su espíritu el que nos habla, pero nosotros como que no lo hemos entendido, y por eso es que muchas veces no amamos su palabra. Muchas veces no corremos a su palabra. Cuando viene algo y estamos pasando en nuestras vidas, hay veces tomamos otros rumbos, a veces vamos a otro lugar, que la misma palabra es el que nos puede consolar, hermanos. Y hoy yo quiero que, antes de compartir lo que traía hoy, hermanos, quiero que vayamos a Juan 1. Y de verdad, el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Él es fiel, Él es misericordioso, Él nos ama y Él está en medio de nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Porque hoy, Señor, no venimos a, a ver a alguien. No venimos, Señor, a escuchar a alguien, Señor. Tus hijos no vienen a escucharnos a nosotros. Tus hijos no vienen, Señor, a ver qué pasa hoy, sino que es tu misma presencia, Padre. Es tu misma presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Por qué no le agradeces ahí? Yo siento, Señor, en este lugar. Él se mueve. Él quiere llenar nuestras vidas esta noche. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor, que yo sé que son momentos especiales. Momentos, Señor, que no podemos buscarlo, no podemos ir a otro lugar, sino solo estar en tu presencia, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos que tú sigas hablando en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos confrontes en esta noche.
y que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor. Que no sean nuestras palabras, que no sean nuestros pensamientos, Señor, sino que seas tú mismo hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer en Juan 1. Y por eso les digo, hermanos, ¿cómo es que la palabra, cuando lo abrimos, sentimos esa, esa presencia de Él? Porque dice en Juan 1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso yo les digo, ¿por qué es que cuando nosotros leemos su palabra sentimos eso? Porque dice Juan que en el principio la palabra ya existía. O sea que, ¿y de quién está hablando aquí? De Jesús, del verbo, dice en Reina Valera, el verbo. Y dice en el 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Imagínense, por la palabra, por Jesús, que él ya estaba, él estaba desde el principio. Dice Jesús, sabemos que él es el Hijo de Dios, sabemos que él vino, ahí dice que dio su vida por nosotros, pero si nos damos cuenta que dice que todo lo que fue creado, todo lo que nosotros vemos fue creado por él, dice la palabra. Y en el 3 dice, y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Dice que jamás, la oscuridad jamás va a poder apagar esta palabra. Jamás va a poder apagar la palabra del Señor. Por eso les digo que la palabra del Señor siempre viene y trae vida a nosotros. Trae vida a nosotros, hermanos, de verdad. Por eso tenemos que amar esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que desde el principio la palabra estaba con Dios. Desde el principio nada fue creado sin él, dice, sino que todo fue creado por él, con él y para él. Por eso nosotros, hermanos, por eso les decía yo, ¿cómo es que de verdad el Señor, cuando nosotros leemos la palabra, por eso tenemos que amar la palabra, hermanos, amemos la palabra, leamos la palabra? Por eso les digo, cuando nosotros la abrimos, sea donde sea, donde cualquier libro que nosotros lo leemos, por una historia que sea, hermanos, siempre el Señor tiene una palabra para nosotros ahí. El Señor siempre nos habla. Y por eso yo les digo en esta noche, hermanos, que no dejemos de leer la palabra. Y también en Apocalipsis 1:10. Por eso les digo que yo siento que esta noche pues el Señor quiere confirmar, quiere enseñarnos que la palabra es Él mismo. Él es Él mismo, es Él mismo, no es palabra de hombre. Es lo que vemos también. El Señor inspiró a los hombres a escribir la palabra, pero es Él mismo el que nos habla. En Apocalipsis 1:10 al 11 dice, Apocalipsis 10, era el día del Señor, aquí está hablando Juan, y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿En qué? Juan estaba acostado o estaba durmiendo. Juan estaba adorando en el Espíritu.
Y dice, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe un libro y todo lo que veas y envíelo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién habló ahí, hermanos? Fue Jesús mismo. Jesús mismo le habló a Juan, pero Juan estaba en el Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos, ahí sí, en cualquier lugar que nosotros estemos, en cualquier momento, hermanos, siempre que nosotros estemos en su presencia, ahí sí, metámonos con el Señor, hermanos. Metámonos con el Señor, no vengamos o no estemos ahí solo porque tenemos que llegar o porque tenemos que ir a la iglesia o porque en nuestros tiempos de adoración, en nuestros tiempos de altar familiar, metámonos con el Señor, hermanos. Que no solo sea pasatiempo para leer la palabra. La palabra no lo leamos como un periódico, no leamos como a veces nosotros miramos las redes, ¿verdad? Miramos las noticias. No, dice que tenemos que estar en el Espíritu, así como estaba Juan. Juan dice que, él dice ahí, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor, hermanos? Adorando y en el Espíritu tenemos que estar nosotros. Tenemos que buscar al Señor en el Espíritu. Y por eso les digo que el Señor es el que inspiró la palabra. El Señor es el que ahí sí que habló. Imagínense esta palabra, ¿a quién se lo dio? A Juan. Y toda esta palabra que está escrito fue ahí sí que el Señor le habló a los oídos de Juan. El Señor le dijo, escribe este libro, escribe un libro y mándaselos a las iglesias. En el 17, en el 1:17. Y dice Juan ahí, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy, por eso es lo que leímos en Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y en el 19 dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como los que van a suceder. Imagínense, Él es el que vive, Él es el que reina, Él no tiene fin. Porque lo que leímos en Juan, ¿verdad? En Juan 1 dice que en el principio la palabra estaba con Dios. Por eso, y aquí le viene a confirmar nuevamente a Juan, porque aquí Juan estaba ya, ahí sí que estaba en la isla, estaba solo, ahí estaba él, ahí sí, aislado de toda la gente, él estaba solo ahí, pero imagínense ahí el Señor. Él tal vez físicamente estaba solo, pero ¿quién estaba con él ahí? El mismo Espíritu de Dios. Imagínense estar ahí y hablar, que el Señor te hable, que el Señor te diga qué es lo que tenés que escribir. Y por eso en este tiempo, hermanos, escuchemos la voz del Señor. En este tiempo, no adoremos al Señor. En este tiempo, busquemos al Señor. En este tiempo, por eso es que hoy los que estamos aquí, ese es el momento en que nosotros venimos y a escuchar la voz del Señor. Es el momento en que nosotros venimos y por eso hoy tenemos que abrir nuestros oídos a escuchar la voz del Señor, porque Él quiere darnos hoy, Él quiere hablarnos hoy, Él quiere instruirnos hoy, Él quiere enseñarnos, Él quiere dar dirección, Él quiere dar vida a nosotros en esta noche. Yo no sé cuántos están dispuestos a escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos quieren hacer como Juan? ¿Cuántos quisieran ser como Juan y escuchar audiblemente la voz del Señor? Y yo sé que el Señor en este tiempo
sigue hablando a nuestras vidas, hermanos. El Señor sigue hablando, el Señor sigue hablando, pero ¿cómo tenemos que ser nosotros? Como decía la palabra, que Juan estaba en el Espíritu, hermanos. Tenemos que estar en el Espíritu, tenemos que buscar a Dios. La palabra del Señor no viene si nosotros no la anhelamos. La palabra del Señor no viene si nosotros no nos humillamos delante de Él. La palabra de Él no viene a nuestras vidas si nosotros no lo anhelamos en nuestras vidas. Pero si nos damos cuenta ahí, Juan, él estaba dispuesto, estaba en el Espíritu. Y por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos estar en el Espíritu en este tiempo. Necesitamos preparar, necesitamos entrenar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Señor. Amén. Y por eso en esta noche, hermanos, yo quiero dejarles esto en sus corazones, que amemos la presencia, amemos la palabra. Y por eso es que, y por eso quería empezar con esto, porque yo sé ¿cuántos si tuvieron su altar familiar el día lunes? Pocos. Yo sé, ¿y cuántos el Señor les habló en la palabra? Yo sé que fue una palabra quizás un poco extenso, fueron 40 versículos y nosotros lo leímos entre 5 porque somos 5 en la familia. Leímos 8 versículos cada uno, pero cada versículo, hermano, que leíamos, el Señor nos iba hablando. Por eso les digo, ¿cómo es que la palabra cuando lo leemos, el Señor nos habla? Cuando nosotros lo abrimos, con cada versículo que estábamos leyendo, nos mirábamos ahí, wow, cómo es que el Señor se movía, cómo es que el Señor se glorificaba en la vida de estos hombres de Dios que vamos a leer. Tal vez no todo en esta noche, hermanos, pero yo quería repasar esto y ver de verdad cómo es que nosotros muchas veces nos afligimos, porque muchas veces nosotros no alcanzamos las promesas de Dios, porque muchas veces nosotros nos cuesta quizás creerle a Dios. Pero si nos damos cuenta, hubo gente, hubo hombres, hubo mujeres que también le creyeron a Dios y vieron la mano de Dios sobre sus vidas. Y por eso en este tiempo nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos. Levantémonos, hermanos, no nos quedemos. El Señor tiene muchas promesas, el Señor tiene palabra para nosotros. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero si nosotros no nos procuramos, si nosotros no nos levantamos, si nosotros no anhelamos la palabra, si nosotros no lo buscamos, no lo vamos a encontrar, hermanos. Y por eso hoy yo le doy gracias a Dios, porque todavía hay tiempo para que lo leamos. Hay tiempo para que nosotros aprendamos. Hay tiempo para que nosotros escudriñemos su palabra, porque van a haber tiempos que quizás ya no vayamos a poder. Quizás van a haber tiempos donde nosotros ya no podamos leer, pero si está guardado en nuestro corazón, ¿quién lo va a quitar de nuestras vidas, hermanos? Pero por eso hoy yo quisiera que vayamos a Hebreos 11 nuevamente. Yo sé que este tiempo ha sido un tiempo de palabra que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas. Y como les decía, yo no sé si los que leímos Hebreos 11 el día lunes, yo sé que saben y tienen la idea de qué estoy hablando en esta noche. Yo sé que, y los que tal vez ya lo habían leído, yo sé que también saben de qué habla Hebreos, hermanos. Hebreos 11, en el versículo 3, ahí nos habla todo por la fe. Todo lo podemos alcanzar por la fe. Y por eso nosotros en este tiempo, hermanos, es fe lo que necesitamos. Por eso ayer cuando compartía a mi esposa, no es lo que tenemos, no es lo que tenemos en nuestras bolsas, no es lo que tiene usted en su cartera, no es lo que usted está haciendo, no es su profesión, no es su negocio, no es su trabajo lo que le va a dar, lo que lo va a bendecir, sino que es nuestra fe con el Señor, hermanos. Yo me recuerdo cuando anteriormente venía un hermano de la capital, un pastor que ya falleció, y él siempre decía, ¿qué tengo aquí? Y él sacaba sus bolsas, ¿va? Y no tenía nada, pero él decía, lo que tengo aquí es fe. Es fe. Y eso de verdad nos inspiró mucho a nosotros, porque
cuando nosotros construimos esto, ahí sí lo construimos por fe. Por fe. Ahí sí nosotros vimos el resultado de que cuando nosotros le creemos a Dios, esto es por fe, hermanos. Y a muchos, cuando vino el pastor a ver este lugar, no sé si los que vinieron con nosotros, me recuerdo que nos paramos allá en la esquina. Y aquí no había nada, hermanos, solo habían 3 árboles. Había uno aquí, otro acá y otro allá donde están los baños. Era lo único que había aquí. Y mucha basura. Y un puño de arena que el Señor me había dado la oportunidad de. Y también era fe, hermanos, porque lo dejé ahí y créanme que tal vez, si mucho que trajimos todavía, tal vez unos 5 metros de arena todavía que nos faltó de todo lo que tenía aquí. Y de verdad, y había todo. Cuando hay fe, hermanos, uno hace locuras con el Señor, ¿verdad? Yo no sé cuántos han hecho actos de locura, actos de tomar decisiones que no hay nada, pero ahí está. ¿Pero por qué? Porque la fe es lo que mueve al Señor. La fe dice que mueve montañas. La fe mueve montañas, hermanos. Y esto, por eso les digo, esto es fruto de la fe que el Señor puso en nuestro corazón en ese tiempo. Y de verdad nos gozamos porque si a veces se extraña la gente, ¿verdad? Que dicen, tan rápido que ya construyeron ustedes, tan rápido que ya tienen iglesia. Pero no somos nosotros, hermanos, sino que es nuestra fe. Es la fe que nosotros creímos en el Señor. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Todo lo que nosotros vemos ahora, hermanos, no había nada cuando el Señor, pero cuando el Señor dijo que se haga la luz, cuando el Señor dijo que se hagan las plantas, el sol, la luna, todo eso no existía porque dice que era invisible, pero cuando el Señor dijo que se haga, vino a ser visible todas las cosas, hermanos. Entonces todo es por fe. Por fe, nosotros no, si yo digo tengo fe, pero ya están las cosas, eso ya no es fe. Fe es cuando no hay nada. Yo creo, por eso les digo, cuando nosotros venimos acá no había nada, pero ya lo mirábamos, ya ahí sí en nuestro espíritu, y nosotros ya mirábamos esto, en nuestro espíritu ya mirábamos el área de cafetería, en nuestro espíritu ya mirábamos los baños, los carros, así como están ahora, ya teníamos eso en nuestro espíritu, pero no había nada, pero había fe. Entonces yo les digo en esta noche, hermanos, creamos al Señor. Creamos al Señor. Si usted no mira nada, solo crea. Si usted no ve nada y usted tiene un proyecto o usted está viendo algo que necesita, pero no hay nada o no hay dinero, no tengo los recursos, quisiera hacer eso, pero no tengo, solo crea, hermano, solo crea, porque por fe las cosas fueron visibles, dice la palabra. No existía, pero por la fe vino a hacerse real, tomó forma, tomó, ahí sí que no, la hermosura de toda la creación del Señor. No había nada, pero por la fe dice que por la palabra del Señor fue creado, hermanos. Amén. ¿Cuántos quisieran que todo lo que necesitaran, todo lo que uno necesita, uno quisiera ya tenerlo ya? A veces uno desesperado, uno a veces toma otras decisiones, busca otras opciones uno, pero muchas veces lo que nos falta es creerle al Señor, hermanos. Y por eso en esta noche yo les digo, creamos al Señor, hermanos. Por eso la palabra ahí está, hermanos. ¿Qué más podemos ir? ¿A dónde más podemos ir nosotros? Y recuerdo que también nos pasó con el bus, hermanos, cuando lo queríamos comprar igual, pero a veces, de verdad, a veces uno quiere ayudar un poco al Señor para hacer los milagros, pero a veces y gracias a Dios que Él nos lo permite. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ver cómo es que el Señor se mueve. Recuerdo que cuando fuimos a ver el bus cabal hace un año,
cabal hace un año y le recordamos. Y de verdad es lo que hablamos, es lo que se cumple, ¿verdad? Lo que nosotros declaramos, eso se cumple. Yo recuerdo que Ana decía que ¿qué fecha decías? Ajá, eso ella lo venía declarando, lo venía declarando. Pero eso de declarar también teníamos que actuar. Y cabal, recuerdo que fuimos a la agencia y el vendedor, ¿verdad? Bueno, los vendedores también son pilas, porque dijo él que hace el último con este estilo, que los sillones y todo. Bueno, ahí sí reservamos el bus por fe, hermanos, porque no teníamos nada. Pero también era fe por fe, porque cuando nosotros dimos, ahí sí reservamos nada más, no teníamos nada, pero ¿cómo es que el Señor vino y proveyó, proveyó, proveyó? Y cuando llegó el tiempo, hermanos, que teníamos que ir a traerlo también, el Señor cómo abre puertas, toca corazones, pero es que uno tiene que hacer algo, hermanos. Uno tiene que actuar, uno tiene que dar los pasos de fe. Por eso siento que el Señor siempre está ahí enseñándonos. Yo no sé qué ha visto usted con su fe hasta ahora. Yo no sé si usted ha visto algún milagro, si usted le ha creído al Señor y no ha visto, pero espere, el Señor le va a dar, espere, el Señor lo va a sorprender, pero tenemos que creer, hermanos. Creamos, ahí sí no tomemos decisiones a la ligera muchas veces, porque a veces cuando uno siente que ya se le cierran las puertas, cuando uno siente que ya llega el tiempo. Recuerdo cuando teníamos que ya pagar el bus, porque si no perdíamos el enganche, ¿verdad? Y teníamos que ver qué hacer y fuimos, y va de ir a los bancos, sí fuimos porque queríamos, pero nos decían, no, lo mucho que le podemos dar 25,000. ¿Qué puede hacer uno 25,000 con lo que valía el bus? Pero también fue de creerle a Dios, y de verdad vimos cómo el Señor se movió. Ahí sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Solamente creer, hermanos. Solamente creer. Por eso yo les digo, hermanos, crea. No deje de creer, porque el Señor, sí. Y por eso también en el versículo 4, por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. En el 5, por la fe que Enoc, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Y eso estábamos hablando nosotros el lunes. Eso quisiéramos, bueno, ese es nuestro deseo. ¿Quién quisiera que le pasara esto, hermanos? Si usted tiene fe, puede pasar eso, hermanos. Puede pasar eso. ¿Por qué? Porque si pasó con Enoc, ¿por qué no va a pasar con nosotros? Si es la misma palabra, porque si es el mismo Dios que estamos sirviendo, si es el mismo Padre que Enoc tuvo. Pero ¿qué hizo Enoc? Pero también son claves que tenemos que ver aquí, hermanos. Enoc caminó con Dios, dice. Enoc caminó, no solo fe, pero también caminó con el Señor, hermanos. Entonces, si usted quiere, ahí sí, si usted quisiera no ver la muerte, si usted quisiera ir vivo con el Señor, crea y caminemos con el Señor, hermanos. Porque esa palabra se puede cumplir en nuestras vidas. Esa palabra no ha pasado, esa palabra sigue viva para nosotros. Esa palabra se puede cumplir en nosotros, hermanos, si nosotros creemos. Por eso dice la palabra que por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Cuántos quisieran irse así al cielo, hermanos? No solo unos cuantos quieren irse. Todos, de plano, todos quieren morir, y todos quieren que les hagan su velorio, todos quieren que se les dé cafecito con pan y todo. No, de verdad, uno, en el deseo de uno, yo creo que eso desearíamos nosotros, que eso pasara en nuestras vidas. Pero si el Señor lo permite, también se va a cumplir en nuestras vidas. Y si no, pues también que el Señor, que se haga la voluntad del Señor. Pero lo más importante es que no tenemos que dejar de creer en el Señor. Amén. En el 7,
Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Imagínense que el Señor te diga, yo creo que lo mismo nos pasó aquí, hermanos. Que el Señor, yo creo que ya lo conté una vez, yo venía de viaje, venía manejando, venía escuchando una prédica y cuando el Señor oí ahí sí vino a mi corazón y me dijo, construye el salón. Construye el salón. Y yo le dije a Ana, de plano vamos a tener que construir, porque nosotros estábamos en planes de que o vamos a construir el salón o construir nuestra casa, porque teníamos un plan así. Pero cuando yo sentí de mi corazón, yo sentí bien fuerte cuando el Señor me dijo, construye el salón de la iglesia. Pero también nosotros, mi idea, mis pensamientos, mis planes, pero no eran los planes de Dios. Mi plan era solo construir. La mitad era solo construir una galera y atrás íbamos a dejar el aula de niños. Ese era mi plan. Pero el Señor tenía su plan. El Señor tenía sus planes. Él hasta incluso yo creo que él ya tenía este diseño. Bueno, yo sé que el Señor hubiera hecho cosas más maravillosas si nosotros le hubiéramos creído más. Pero ahí llegó nuestra fe. Entonces, si el Señor le pone a hacer algo, hermano, crea y no se limite con el Señor, porque si uno hace sus planes y pone sus planes, a solo ahí llegamos. Pero si le creemos a Dios, el Señor tiene aún más para nosotros. Y por eso, igual en este tiempo seguimos creyendo que el Señor nos va a dar el terreno más grande. Vamos a hacer la iglesia más grande, no por vanagloria, sino para que el Señor sea alabado, para que el Señor sea glorificado, para que también podamos testificar, esto fue por fe. Y todo va a ser por fe, hermanos. No va a ser con nuestras fuerzas, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas y lo hacemos con nuestros planes, va a quedar medio, medio. Pero si lo hacemos con la ayuda del Señor, creyendo a Dios, estos son los resultados. Por eso Noé le creyó a Dios. Imagínense que el Señor te diga, construye un arca. Si uno hubiera sido, ¿será que si usted fuera Noé, será que se hubiera animado a construir un arca, hermano? Tal vez no, yo digo que no, porque dice que en ese tiempo no había llovido, no había lluvia. O sea, nunca había llovido. Y que el Señor te diga, construye un arca. Imagínese. O cuando el Señor le dijo a Elías, que cuando Elías le dijo a su criado que vaya a ver si ya había nube. Y él, ahí fue fe también. Fe, ahí todo ha sido por fe, hermanos. Entonces, en esta noche yo les digo, sigamos creyendo al Señor. No dejemos de creer al Señor, hermanos. En el 8, por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro que él le daría por herencia. También por fe Abraham dejó todo, ahí sí que dejó su tierra, dejó su familia, dejó todo. Y ahí sí que por creerle a Dios se fue. Y yo sé que muchos, yo no sé si el Señor le ha puesto algo en su corazón. Yo no sé si el Señor ha puesto algo en su espíritu en este tiempo. Si el Señor le pone algo en su espíritu, así como el Señor nos movió a nosotros, yo creo que también, de verdad, cuesta tomar decisiones. Cuesta dejar a veces los lugares donde uno ha crecido. Cuesta despojarse, cuesta uno decir, no, si esta es mi casa, ¿cómo voy a dejar mi casa? Si este es el lugar donde yo crecí. Pero cuando el Señor te mueve por algo, hermanos. Por eso, ¿qué pasó con Abraham? Abraham se tuvo que mover para alcanzar la bendición. Abraham se tuvo que mover para alcanzar la bendición de sus hijos. Abraham se tuvo que ir para que el Señor se glorificara en su vida. Quizás donde estaba, tal vez el Señor iba a hacer algo en su vida. El Señor lo iba a enseñar, el Señor se iba a glorificar en su vida. Pero ¿qué quería Dios de Abraham que se tenía que ir? Solo era su obediencia, solo era la fe que Dios quería poner en la vida de Abraham, que se tenía que ir. Y por eso muchas veces el Señor nos pone a hacer algo que
Quizás es lo mismo, a veces uno dice, pues si es lo mismo, estoy allá que estoy de este lugar en el otro lado. Es lo mismo, pero ¿qué quiere Dios? Es la obediencia, es nuestra fe, lo que el Señor quiere ver dentro de nosotros, hermanos. Amén. Seguimos leyendo en el 11, por la fe, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Y también en el 17, fue por la fe, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. En el 20, fue por fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Y en el 21, fue por fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y se inclinó para adorar, apoyando en su vara. Yo creo que ahí ya tenemos un montón de ejemplos, hermanos. Por la fe Moisés en el 27, fue por fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. En el 28, fue por fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. En el 29 también me llama la atención, hermanos, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. También ahí fue, yo digo, imagínense cuánta gente tuvo fe ahí. Ana estaba compartiendo ayer que más o menos era entre 600,000, más de 600,000 iban con Moisés en el desierto, hermanos. Y cuando el Señor les dijo que tenían que cruzar el mar, si usted le tocara y el Señor te dice, tenés que cruzar el lago de Atitlán, ¿será que usted lo va a hacer, hermano? Imagínese toda esa gente que iba con Moisés, toda la gente que iba detrás, porque ahí sí iba él al frente, ¿verdad? Pero imagínense la fe ahí, hermanos. Por fe ellos cruzaron el mar. Dice que como que estuvieran caminando en tierra seca. O sea, todo eso es por fe. Por eso la fe, que ahí sí, la fe mueve montañas, la fe mueve aguas, hermanos. La fe divide el mar. Imagínense de que haya camino en el mar. Es algo sobrenatural, hermanos. Es algo que pasa, es algo que no pasa no en todo el tiempo, ¿verdad? Sino que si nosotros tenemos fe, puede pasar eso en nuestras vidas. Por eso es que también dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros pasamos por las aguas, dice que no nos vamos a ahogar. Si nosotros pasamos por fuego, dice que el fuego no nos va a quemar. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel en su palabra. Porque el Señor también hizo milagros con otros que está escrito en la palabra, ¿verdad? Pero dice en el 32, dice aquí Hebreos, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Pero dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Aquí dice el escritor de Hebreos, o sea, aquí porque también, sabe, tal vez se iba a llenar todo un libro de todos los testimonios de todos los hombres que él menciona ahí, ¿verdad? De que como ellos, todos estos hombres vieron la mano de Dios. Todos estos hombres lo hicieron en el nombre de Dios. Todas las victorias lo hicieron, ahí sí que creyendo a Dios. Todas las victorias que ellos, que como dice la palabra, ¿verdad? Que ellos conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Y dice que
escaparon de morir a filo de espada, dice, pero todo eso lo hicieron, pero dice ahí, su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Será que ellos en algún momento dudaron? Sí, dudaron. ¿Estos hombres en algún momento le fallaron a Dios? Sí, le fallaron a Dios. Pero ¿cuál es lo que cambió? ¿Cuál es lo que hizo la diferencia ahí, hermanos? Es la fe. La fe es lo que hace la diferencia. Por eso tal vez uno dirá, pero es que ellos de plano, así como Enoc, ¿verdad? Que él fue fiel con Dios, caminó con Dios, también no vio la muerte, pero también aquí, así como David le falló a Dios, así como Moisés, así como Abraham. Eso estábamos viendo hoy, que cuando el Señor le dijo que no tenía que bajar a Egipto, ¿qué hizo? Bajó a Egipto, porque cuando vino un tiempo de hambre, vino un tiempo de escasez, el Señor le dijo, no bajes a Egipto, Abraham. ¿Y qué hizo él? Se fue, desobedeció. O sea, todos los hombres podemos fallar. Yo sé que tal vez usted dirá, pero entonces yo ya no puedo fallar entonces para ver el poder de Dios. Somos humanos, hermanos, tenemos debilidades, pero ¿qué dice la palabra? Su debilidad se convirtió en fortaleza. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ahí sí que creerle a Dios. Y si en nuestras vidas estamos sintiendo esa necesidad, sentimos eso que le vamos a fallar, sentimos debilidad en nuestras vidas, pero lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor, ver al Señor, porque dice, y por eso ahora yo quiero pasar al 12. Y dice en el 12, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Quiénes son esos testigos que menciona la palabra ahí? ¿Quiénes son los testigos que dice ahí? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Quiénes son esos testigos que dice ahí la palabra? Son todos los que vimos anteriormente en el 11, hermanos. Ellos son los que, o sea, ellos vieron la mano de Dios. Es como que, es lo que decíamos con mi esposa hoy, imagínense que si todos estos arreglos florales fueran los testigos, ahí estuviera Abraham, Moisés, Isaac, que estuvieran ahí, Sara, que estuviera ahí, Enoc, que estuviera ahí, ¿quién más? David, ¿quién más mencionamos? Sansón, Jefté. Todos, imagínense que estuvieran todos ellos. Y uno dice y viene, pero es que yo no puedo salir de mi problema. O viene uno, a veces uno dice, es que yo siento que no puedo. O a veces uno dice, ya estoy demasiado grande y ya no puedo. Yo digo que si estuviera Sara ahí, de plano se ríe de uno, pues. A veces uno dice, es que yo ya estoy grande, ya no puedo servir, dice muchas veces. O cuando Noé, si estuviera Noé ahí, y a veces uno dice, pero es que siento que es mucho lo que Dios me pide. Imagínense, Noé construyó el arca, hermanos. O sea, entonces todo lo que la palabra dice ahí, que nosotros estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Hay varios hombres que tal vez, muchos también no están aquí sus nombres, pero sí le creyeron a Dios. Y ellos, y de verdad, si nos confrontaría si ellos estuvieran y nos dicen que lo que tal vez estamos pasando nosotros no es nada de lo que ellos pasaron. Y por eso dice seguimos en el mismo 12:1, dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y por eso dice la palabra que nosotros, que si todos
estos hombres que menciona la palabra, todos estos hombres que ellos pudieron ver, que ellos vieron la mano de Dios, que ellos por creerle a Dios, ellos pudieron, como nosotros no podemos, como nosotros no vamos a poder, dice la palabra, que corramos, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que nos, que tan fácilmente nos hace tropezar, dice. Entonces, en este tiempo, hermanos, yo creo que todo lo podemos por fe. Quitémonos eso de nuestra mente de que yo no puedo. Quitémonos de nuestra mente es que yo vengo de una familia. Quitémonos de nuestra mente de que si imagínese Sansón. Sansón tuvo que ahí sí, el Señor lo había apartado, el Señor antes de que él naciera, él ya estaba apartado para el Señor. Pero ¿qué pasó? El pecado lo desvió, el pecado ahí sí que lo apartó del propósito de Dios, pero sí, pero ¿por qué está escrito su nombre aquí? Porque también él creyó al Señor, él le creyó al Señor. Entonces por eso yo les digo en esta noche, hermanos, creamos al Señor, no dudemos, no dudemos. Si sentimos que hay debilidad en nuestras vidas, si sentimos que hay algo que nos impide correr, dice la palabra, tal vez no es pecado, pero hay cosas a veces en nuestra mente, hay cosas en nuestras familias, hay cosas que nos impide correr. Dice la palabra que nosotros solo miremos todo este testimonio que tenemos acá, toda esta fila, ahí sí que como estaba viendo un comentario de esta galería de la fe, dice, todo esto, hermanos, sí. Por eso es que si usted en algún momento está pasando algo en su vida y siente que tiene duda, vaya a Hebreos 11, hermanos. Si usted siente que se está desanimando, si usted siente que hay algo que no puede alcanzar, vaya a Hebreos 11 y leamos todo lo que dice Hebreos 11. Y ahí uno se vuelve a llenar, uno vuelve a tomar nuevas fuerzas, uno vuelve a levantar la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, ahí sí, con la palabra podemos levantar nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos. Amén. ¿Cuántos se gozan con la palabra? ¿Cuántos se gozan? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Por eso les digo que la palabra nos anima, la palabra nos levanta, la palabra nos exhorta. Y por eso en esta noche, hermanos, yo quiero dejar esto en sus corazones, que hoy podamos salir de este lugar y decir, si hay algo que está pasando en tu vida, si hay algo que has dejado de hacer y si hay algo que usted siente que no puede, vayamos a la palabra y miremos que el Señor siempre, siempre tiene una palabra para nosotros. Saben, hermanos, que estamos siguiendo la guía profética que tenemos para este año y el mes de abril es el mes del tiempo Kairos de Dios. Ay, a mí me emociona, no sé qué pensar. Yo parezco de esos niños que como su papá le dice algo grande va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué tiene, qué quiere, pero a mí me emociona mi Padre Celestial. Ay, a mí me emociona papá porque Él es tan grande. Y de verdad, hermanos, que no sé, yo estoy ahorita como un niño pequeño que no sabes, que como cuando su papá se fue de viaje y sabe que va a traer algo. ¿A cuántos sus papás les han traído algo? Más de alguna vez. Y si no lo ha experimentado, pero su papá celestial sí se lo va a dar. Nosotras con mi hermana crecimos sin mi papá, ¿verdad? Nunca nos trajo nada nuestro papá. No experimentamos eso físicamente, pero el papá celestial que tenemos siempre nos ha sorprendido. Entonces, tal vez usted dice, ay, ¿cómo será eso? Confíe en el Padre. Confíe en el Padre, tome de verdad, crea que Dios es su Padre. Crea de verdad que usted es hijo de Dios y que, miren hermanos, por eso tan importante, yo voy a tratar de no extenderme mucho porque ustedes saben, si mi esposo predica 40, yo predico el doble, pero voy a tratar de respetar un poco el tiempo esta noche para que no nos extendamos mucho. Pero miren, me venía en mi mente
Por ejemplo, hermanos, los que están ahorita en la escuela profética, ¿verdad? ¿Cómo se llama la escuela profética? Dabar, ¿verdad? ¿Y usted sabe qué significa dabar? No, ¿verdad? No, no sabemos qué significa dabar. ¿Y qué significa dabar? Les voy a decir qué significa la palabra dabar. La palabra dabar es palabra viva. En hebreo su significado es palabra viva. Es una palabra que acciona. Es una palabra que ejecuta. Es una palabra que crea. Es una palabra que cuando declara algo sucede. Dabar es la palabra viva de Dios que cuando habla, lo siguiente que viene es un evento. ¿Sí está comprendiendo, hermanos? Cuando Dios habla, la palabra de Dios es la palabra viva. La palabra dabar es la palabra que ejecuta. Por eso cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Lo siguiente que pasó, ¿qué fue? Fue la luz. Porque es una palabra, dabar, que acciona, tiene vida. Él no dice una cosa y no sucede, hermanos. Y yo creo que este es el tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es el tiempo kairos de Dios. Si es el tiempo, cuando leyó mi esposo en Apocalipsis, aún el apóstol Juan en medio de la isla, cuando estaba exiliado en la isla, solito, pero estando en el Espíritu, dice, de repente sucedió algo en su vida. Aunque estés en el peor desierto, pero hay una palabra de Dios, puede suceder algo. Puede suceder un evento. Y esos eventos y esas ejecuciones que Dios hace son ejecuciones sobrenaturales, hechas exactamente por la mano de Dios, y son eventos precisos, exactos de bendición, que llegan en los segundos exactos, en las medidas exactas, en las dimensiones exactas, con la manifestación del amor de Dios sobre tu vida. Entonces, la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que acciona, es una palabra que cuando lo dice se ejecuta. Si yo digo ahorita, miren hermanos, un ejemplo, es un ejemplo que yo voy a dar ahorita. Si yo les digo a los servidores ahorita, tráiganme una silla, y ellos me van a traer inmediatamente una silla, es exactamente lo que Dios hace. Si yo le digo, denle algo a esta persona, alguien corre a hacerlo y le da algo a esa persona, es lo que Dios hace. La palabra que Dios suelta es una palabra de acción. Amén. Para todos los que miro que están anotando, que si solo uno estaba anotando, ¿verdad? Uno lo está escribiendo en su mente, pero guárdelo en su corazón. Amén. Que se quede guardado en su corazón. Entonces dice, es una palabra que ordena. Y estamos hablando de fe. El problema es, hermanos, es que todo lo que Dios habla, todo sucede, nada lo detiene, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Él dice se cumple, lo que Él promete sucede, lo que Él dice de la nada puede suceder, puede crear, así, de la nada puede salir, puede crear. Recuerdo una compañera que ese milagro también yo lo quiero. No ha venido así de esa manera, a mí me ha venido de otras maneras, pero recuerdo una compañera que estábamos creyendo a Dios y sembrábamos y estaba sembrando por un trabajo. Bueno, le dieron el trabajo, pero miren hermanos, le quiero contar este testimonio porque yo sí de verdad
a mí me gustaría ese milagro. Bueno, a ella le pasó porque era la manera en que Dios le quería bendecir. Y recuerdo, hermanos, que en 2 ocasiones le apareció dinero en su cuenta bancaria. Estaba pasando una necesidad y le apareció 2 veces dinero en su cuenta bancaria. Pero saben, hermanos, recuerdo que ella decía, ¿cuál fue su primera siembra? Y lo decía llorando porque fue alguien que fue muy cercano conmigo y dijo que su primera siembra fue de 12 quetzales. Era todo lo que tenía. No tenía trabajo. Estaban viviendo una escasez tan grande. Pero miren, yo le quiero decir que esta persona ahorita está en los Estados Unidos y vive muy bien. ¿Pero qué hacía? Les dije, ¿cuántas cosas no van a suceder porque alguien no cree en la palabra davar de Dios? No creemos en las promesas de Dios. Me acuerdo que por fe, igual, ¿verdad? Compartíamos nuestro testimonio. Fue a abrir su cuenta bancaria. No tenía y fue a abrir su cuenta bancaria. Yo digo que hay gente hoy, no sé por qué, tiene que ir a abrir su cuenta bancaria. ¿O no vinieron hoy? ¿O no vinieron hoy? ¿O no vinieron hoy? Vamos, hermano, despierta esta noche. Que la palabra te despierte en esta noche. O yo no sé si vas a agarrar tu ¿cómo se llama? Tu libreta y vas a orar por tu libreta. O vas a orar por tu gaveta, o vas a orar por tu cartera, o vas a orar por una llave y vas a decir, yo voy a comprar yo les conté que un tiempo, hermanos, yo sí le creía a Dios por un carro y me adelanté a comprar esos muñecos, ¿verdad? Que se pegan en los, ¿cómo se llama? En los vidrios de los carros. Yo dije, el día que yo tenga el carro, porque tú me lo vas a dar, le traje a mi esposo y le dije, vamos a tener un carro y esto lo vas a colgar ahí enfrente. Estuvo muchos años, era un perro, tenía una su chumpita, pero muchos pasaron en ese carro, no sabían que ese carro vino por fe. Lo tuve guardado por mucho tiempo. Cosas, la fe es de locos, hermano. Y si quieres el kairos de Dios, algo tienes que hacer. Te estoy hablando de cosas materiales, pero ¿qué con las cosas emocionales? ¿Qué hago con las cosas emocionales? De verdad, hermanos. Recuerdo una vez que estaba pidiéndole a Dios y yo sentía que no salía de una situación. Ya se había tardado en mi vida, ya estaba cansada de que no cambiara, estaba cansada de mí misma. ¿Cuántos se han cansado de ustedes mismos? Yo estaba así como que, ¿cuándo? No puedo. Y siempre que me miraba la limitada, me miraba la que no era capaz con sus emociones, me miraba la fracasada, me miraba la que no avanzaba, miraba a los demás, parecía que les iba mejor y yo no quería hablar a veces con nadie porque yo no me sentía bien, estaba teniendo problemas y tenía tantas cosas en mi vida y a veces ahí sí que a veces uno llega al servicio, pero solo a llorar muchas veces, ¿o no? Solo a mí me pasó eso. Muchas veces viene y es verdad que el Señor nos consuela. Sí, pero el Señor no quiere solo consolarte, Él quiere pasarte al otro lado. Él quiere pasarte al otro lado y dice, ya te escuché, como dijo al pueblo de Israel, ya los escuché, ya escuché que clamaron, ya escuché que ya se cansaron, ya escuché que ya vivieron en esclavitud ya muchos años, ya escuché y por eso levantó un Moisés por ellos. Y Dios ya nos escuchó, hermanos, y Él no quiere que sigamos en la misma situación. Y ese día recuerdo que, bueno, no recuerdo si solo una vez lo hice, probablemente algunas veces. Y ese día el Señor me dijo,
quiero que empieces a correr esta mañana. Y yo, ¿correr? ¿Cómo? ¡Corre! ¿Y cómo y dónde voy a correr? Gracias a Dios había poca gente y tal vez poca gente pasaba por ahí, no estaba tan abierto antes, ahí en el terreno. Corre ahí, ¿en dónde? Ahí en el terreno, corre. ¿Pero por qué? Porque tú quieres que el proceso se acelere en tu vida y estás cansada de no dar los pasos. Y si tú quieres que el proceso se acelere en tu vida, corre. Y mientras estás corriendo, declara: el proceso así se acelera en mi vida. Y mientras estás corriendo, declara: voy a salir de todo estancamiento, no voy a caminar, voy a empezar a correr en las promesas de Dios. Yo no sé, miren ese día, de verdad, si me hubieran visto a la hermana, hoy sí se chifló. Fijo, ¿verdad? Seguro, muchos van a decir, pero miren, hermanos, eso le pasó a Noé. Todos, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esa cosa? Todos se reían de él y todos, ja, 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 ya vieron qué está haciendo. Ese está loco. Pasaba un año y no llovía. Pasaba otro año. ¿Cuántos años tardó? Los que han leído la Biblia. 100 años. Por eso dijo mi esposo, si estuviera Noé ahorita, ¿cuánto tiempo llevas con tu situación? 2 años, ja, 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 ja. Yo 100 años hice el arca. ¿Captaron eso de la nube de testigos, hermanos? Es que no puedo salir. La nube de testigos te diría: si tan solo creyeras en Dios. Si tan solo creyeras. Y ahora yo les voy a decir por qué creen que es, pues solo para no desanimarlos, porque digan así como que, ay, qué alegre la fe cuando escucharon 100 años, ahí sí que, así como que, ay no, 100 años no, por favor, no aguanto eso. ¿Y saben por qué 100 años? Vamos a ser un poco objetivos con esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese tiempo la gente vivía 700 años. La gente vivía 800 años, 500 años. Pero como usted y yo vamos a vivir, no sé, ¿cuánto cree que vamos a vivir? ¿Cuánto? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cómo cuánto? Unos 70. Ojalá que el Señor nos dé unos 80, 90 años. Por eso era, hermanos. Por eso es que esos procesos se miraban largos en la vida de ellos, porque su tiempo de vida en la tierra era más grande. En su caso, ojalá sean solo 2, 3 años, o sea menos, o sean meses. ¿Cuántos lo quieren creer? Porque estamos en otro tiempo, pero yo te quiero decir que es el mismo Dios, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Por eso, hermanos, pero sí esperó, el punto es que sí esperó Noé 100 años. Y algo que me recordaba de Sara. Por eso es que es muy, muy bonito este tema de la fe. No van a venir, el kairos de Dios va a venir cuando hay gente que acciona y que cree. Miren lo que dice en Génesis. Vamos a ir a Génesis. ¿Qué le pasó a Sara? Génesis 18, vamos a ver. 18:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice, Génesis 18:9, y dice: ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos. ¿Se entiende, hermano, que eran muy ancianos en ese tiempo? Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que, ¿qué hizo Sara? Se rió. Así como muchos dicen:
tú lo vas a tener y todo. Así, ¿verdad? ¿Será? ¿Cómo? ¿Cómo va a tener eso? ¿Cómo lo vas a pagar así rápido? ¿Lo vas a tener así? Pero ¿cómo va a pasar en mi vida? Es que es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y Sara dice, se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer, miren qué concepto tenía de ella misma, acabada como yo? Sí, yo estoy pero acabada. Yo estoy acabada. ¿Cómo? Estoy demasiado viejita, estoy anciana. ¿Cómo se le ocurre decirme que yo voy a tener un hijo? Solo mírenme cómo estoy, como dijo alguien, estoy hecha una pasita. ¿Cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo va a venir un hijo? Pero si yo dice que hasta ya había pasado el tiempo de que ella era fértil, ¿verdad? Y dice, ¿cómo podría una mujer acabada yo disfrutar semejante placer? Sobre todo, dice, cuando mi señor, mi esposo también es muy viejo. Miren, yo estoy acabada. Y Abraham, no digamos, está muy viejo. Se miraba y dice, ni conmigo, pero ni él ni yo. Estamos demasiado viejos para que eso pase. Y se rió, dice. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dice Dios, te dice hoy, ¿por qué te estás riendo? ¿Tú crees que no va a ser posible? Y dice, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y el 14 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y es la pregunta que te hace. ¿Tú crees que eso es demasiado difícil? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Será que yo no lo puedo hacer? Dice Dios. ¿Y qué dice? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, dijo Sara, pero el Señor dijo, bien, yo vi, te reíste. No, decía Sara, no es cierto. Y Dios le dijo, sí, te reíste. Y miren el versículo, vamos a ir al capítulo 21. 21:1. ¿Están todavía aquí, hermanos? 21:1, ¿qué dice? Ahora, ¿qué dice aquí? El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Dios cumple su palabra. ¿Cuántos quieren creer? Les voy a decir algo, hermanos. La incredulidad es uno de los pecados que está dentro del pueblo de Dios. Muchos no ven como solo es incredulidad, solo estoy dudando, pero es pecado delante de Dios. Por eso dice que en Hebreos dice, cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque por la incredulidad de ellos dejaron de alcanzar promesas. Porque aquí dice que el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió, miren, y aquí viene un tiempo que es un tiempo kairos de Dios. Dice, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Los kairos de Dios son los tiempos de Dios, que no son los días que usted piensa, no son las fechas que usted piensa. Dios tiene los tiempos para nosotros. Y es en esos tiempos que nosotros tenemos que pedir, Señor, que vengan tus
kairos sobre mi vida. ¿Cuántos quieren orar eso en esta noche? Quiero que vengan tus kairos. Quiero creer en tu palabra que ejecuta. Quiero creer en tu palabra que cumple. Mire, regresemos al versículo 1, por favor. Y quiero que usted, después de un breve receso, vamos a regresar y vamos a orar los tiempos de Dios. Dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Quiero, Señor, esa palabra que se cumple. Esa palabra que es exacta. Amén. Así vamos a orar. Quiero, Señor, la palabra que se cumple. La palabra que es exacta. Amén. La palabra de Dios es exacta. La promesa que es exacta. Pero ahora yo le voy a decir y quiero que usted haga algo. ¿Cuántos de verdad quieren acelerar algo en su vida? Ahí los invito a mi terreno. Quiero verlos correr. Ahorita toda la noche sin parar. Vamos a ir a dar vueltas a todo chichis. ¿Qué están haciendo? Estamos creyendo que los tiempos, es que ya me cansé de vivir en un estancamiento y necesito salir de esto. Yo no sé qué Dios te va a poner a hacer, pero les digo, hermanos, el que dice, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, quédate ahí donde estás. No va a pasar nada, porque la fe es de locos. De verdad, hermanos, es de locos la fe. Usted va, como alguien dice que llegó al banco, ese es otro testimonio que me impactó. Llegó al banco y dice que Dios le dijo, ve al banco, porque ahí vas a ver que está ahí va a estar el dinero que necesitas. Tenía mucha necesidad. Dice que llegó al banco y dijo, por favor, quiero saber cuánto hay en mi cuenta. Y pues lo atendieron. Hay tanto. No, necesito saber si alguien me ha depositado. No, usted no ha recibido un depósito. Bueno, se fue, ¿verdad? Y el Señor regresa otra vez y regresa. Quiero saber si alguien me depositó. Disculpe, Señor, no tiene ningún depósito. Y ahí está otra vez. A la tercera y no sé cuántas veces, hasta la última vez dijo, sí, le acaban de depositar. Pero ahí tienes que dejar tu vergüenza. Y tienes que dejar tu miedo. Tu miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque la gente de fe hace cosas locas. Compra sin dinero. Me encanta eso. Compra sin dinero. ¿Cuántos quieren comprar sin dinero? Sin dinero, solo con fe. Mira cambios. ¿Y sabe cómo miran la gente de fe? ¿Cómo mira los cambios? Solo declarando la palabra. Solo declarando la palabra. Los que estuvimos en el ayuno ayer, pero el Señor nos ponía a profetizar. Declara vida, declara vida, declara vida, declara vida. Y tal vez por el que estamos orando ahí estaba viendo su película y nosotros vida, vida, vida. Y después, y por eso tal vez vino a la vigilia hoy. Y después dice, no sé, pastora, ¿por qué tuve un sueño? Si usted no sabe, yo sí sé por qué tuve un sueño. Profetizamos sobre lo que está muerto. El Señor le dijo al profeta, mira el valle de los huesos secos. Parece que no tienen esperanza. ¿Y tú qué crees? Le dijo el Espíritu Santo. ¿Vivirán estos huesos? No sé, Señor, le decía el profeta. Solo tú lo sabes. Tú profetizas sobre esos huesos secos y van a vivir. Hay mucha gente que va a vivir, que su circunstancia va a cambiar, porque hay una persona de fe que se va a atrever a declarar con su boca. Vamos a declarar vida. Vamos a declarar algo poderoso sobre esas vidas. Muchas veces, hermanos, por eso es que a veces nuestras palabras tienen que cambiar. Ay, Dios, ya es caso perdido. Mire que en lugar de bendecir está maldiciendo. Ay, Dios, no se puede. Ya es caso perdido. No entiende, dice uno. No estás profetizando.
este no entiende. ¿Y qué pasaría si cambiaras tus palabras? Porque la palabra, ¿qué les dije? Ejecuta. La palabra acciona. La palabra es una orden. Hay un ejemplo que yo creo que muchos saben. Lo han escuchado, pero no sé si lo entienden. Este está en Números 23, 19. Desde el 18, si lo puedes poner. Números 23. Y dice, este es el mensaje que Balaam transmitió. Miren, este Balaam, él lo que quería era maldecir a Israel porque es que le estaban pagando. Había un rey que le dijo, mira Balaam, haceme un favor. Yo miro que vos profetizás, pero él no profetizaba bien. Porque le dijo, porque se dejaba sobornar. No era alguien fiel a Dios. Y le dijo, dice que le dijo a Balaam, ¿verdad? Yo te pago y anda maldecía a Israel porque si los maldecís yo los venzo. Pero miren aquí le dijo, este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate Balac y escucha. Óyeme hijo de Zippor, porque como estaba insistiendo, y aquí es donde viene esta palabra que todos conocen, Dios no es un hombre. Por lo tanto, ¿qué dice? No miente. Él no es hermano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Será que Dios solo se le dio la gana aquí que se entretengan leyendo la Biblia? Como no tienen mucho que hacer, les vamos a poner que se entretengan. No, esta palabra se cumple. Por eso yo le quiero dejar una su tarea. Sí, la tarea se me había olvidado. Yo le quiero dejar una su tarea. Saben, hermanos, yo conté cuando yo no tenía hijos, ¿dónde fue la palabra que ejecutó un milagro en mi vida? Fue Isaías 49. Nunca se me olvida. El día que yo encontré Isaías 49, dijo, entendí que Dios me dijo, te voy a dar tus hijos. Y tus hijos los van a traer en brazos a ti. Los hijos que no has podido tener, te los voy a dar. Y van a decir, y vas a decir, pero ¿y de dónde vinieron mis hijos? Si yo no tenía hijos, así dice en Isaías 49. Yo estaba privada de hijos. El Señor dijo, vas a tener que hacer espacio porque van a venir tus hijos. Y como les dije, el domingo los que vinieron, no importa cuántos otros sueños me dijeron, usted dice, yo soñé que usted nunca va a tener un hijo. Eso no fue lo que me dijo el Señor en su palabra. Yo me aferré a la palabra. Me he aferrado a muchas promesas en la palabra. Por eso, ¿cuál es su tarea? Bueno, si usted tiene una situación en su vida, vaya a la palabra. ¿Cuáles promesas tiene Dios para esta situación? Porque si usted no sabe, entonces, ¿cómo va a esperar que se cumpla algo si usted no sabe lo que Dios ha prometido para esa situación? ¿Es una necesidad física? ¿Es una necesidad de salud? ¿Es una necesidad económica? ¿Es una necesidad emocional? ¿Es una necesidad familiar? Generacional. ¿Qué es? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te quiero dejar esta tarea en esta noche. ¿Por qué? Porque abril es el mes del Kairos de Dios. Y si yo no sé cuál es la promesa, ¿cómo la voy a creer si no sé la promesa? ¿Cómo voy a esperar algo si no sé? Pero cuando yo ya sé que Dios me dijo, te voy a dar un hijo, como le dijo a Sara, te voy a dar un hijo. Aunque ella dijo, ay, parece imposible, se rió. Pero no, pero miren lo que dice, Dios no es un hombre, por lo tanto,
no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Dios no se arrepiente, hermanos. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Solo dijo algo y ya no lo hizo. No, Dios sí actúa. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Vamos al siguiente versículo. Escucha, ¿qué dice? Yo recibí la orden de bendecir. Y entonces, por lo tanto, Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Lo que Dios dice se cumple y no se puede revertir. Quiero que repita eso conmigo. Lo que Dios dice se cumple y no se puede revertir. Vamos, ¿alguien lo cree? Otra vez, lo que Dios dice se cumple y no se puede revertir. Lo que Dios dice se cumple y no se puede cambiar esa palabra. Se va a cumplir exactamente como Él lo ha dicho. ¿Alguien quiere tomarlo para su vida en esta noche? Yo quiero abrazar Abril, te recibo Abril, el tiempo del Kairos de Dios. Quiero recibir el tiempo del Kairos de Dios. Quiero recibir el tiempo del Kairos de Dios. Lo que Dios dice, ahora hágalo personal, lo que papá dice, se cumple y nadie lo va a poder cambiar. Nadie. Por más que te maldigan, que ni te asuste eso, hermanos. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Muchos dicen, por favor, ore por mi negocio. Y yo les digo, hermanos, nosotros con todo nuestro corazón lo hacemos. Sí lo hacemos. Pero te quiero enseñar algo. Nadie va a poder maldecir tu negocio si Dios está sentado en tu negocio. ¿Quién va a maldecir al Espíritu Santo si lo tienes sentado en tu negocio? Si estás sentado en tu casa, si Él tiene lugar en tu mesa, ¿quién puede meterse allí, hermanos? Va a intentar, pero no va a poder. Mete a Dios en tu vida. Mete a Dios en tu casa. Mete a Dios en tu negocio. Aquí mira, Satanás, aquí estamos, somos dos. El Espíritu Santo y nosotros. Aquí estamos. Esta familia, no somos 4, somos 5, somos 6. Aquí está el Señor con nosotros. Él es el que nos cubre. Él es el que está con nosotros. Y lo que Él ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Lo que Él ha prometido, lo cumple. Y nadie puede revertir su palabra. Nadie, hermanos, nadie. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso esta noche? Guárdate esa promesa, por favor. Regresemos al Génesis 21 y dice, y quiero que después meditemos en esto, hermanos, porque vamos, como les digo, vamos a regresar y va a ser un tiempo de oración, amén, tiempo de fe, y va a ser un tiempo muy bueno. ¿Saben por qué va a ser un tiempo muy bueno? Porque fe le agrada tanto a Dios. O sea que la parte más especial de esta noche todavía no ha pasado. Porque nosotros somos los que vamos a agradar a Dios con nuestra fe. Y aunque con nuestros miedos, tal vez nos estamos viendo, ¿será que va a pasar? Pero miren el versículo 21, el capítulo 21, versículo 1, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió, y te digo, ocurrirá justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Te ocurrirá justo en el tiempo que Dios te dijo que pasaría. Te ocurrirá. Dile al que está a tu lado, te ocurrirá. Te va a ocurrir en el tiempo que Dios ya dijo. ¿Están listos para que les ocurra? Yo sí quiero que me ocurra, hermanos. Yo sí quiero que me ocurran cosas poderosas. No por algo tengo un Dios grande, hombre. No por algo tengo un Dios que hizo el cielo y la tierra. Un Dios que no dice te amo, pero no te lo demuestro. Él sí lo demuestra. Te lo va a demostrar. Te va a demostrar cuánto te ama. Y te quiero decir, siento algo en mi corazón y el Señor te dice, solo quiero que te sientas hijo.
Siéntete, hijo. Ya no te señales. Ya no te culpes. Dice el Señor, perdónate. Perdónate. Escucha el Espíritu de Dios. Perdónate. Perdona lo que ya hiciste mal. ¿Saben qué hizo Abraham cuando se fue a Egipto? Porque no tenía que irse a Egipto. Y se fue a Egipto. Los que estuvieron en el servicio del domingo, hablamos de eso. Se fue a Egipto, no tenía por qué. Pero ¿saben qué hizo Abraham? Regresó y regresó al mismo altar y no vio su pasado. Dejó el pasado atrás. No te culpes más. Amén. Porque papá nos ama. Entonces dice aquí, nos ocurrirá. Dice, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Miren, se lo dedicó. Y es lo que tenemos que hacer. Quiero que digas conmigo, cada milagro que suceda en mi vida, se lo debo dedicar a Él. Otra vez, cada milagro que suceda en mi vida, se lo debo dedicar a Él. Dedícaselo, dedícaselo. Que la gloria sea para su nombre. Y lo dedicó, dice, tal como Dios se lo había ordenado. El 5, Abraham tenía, ¿cuántos? 20 años de edad cuando nació. 100 años. 100 años, tal vez Isaac fue el regalo de su cumpleaños. Tenía 100 años cuando nació Isaac. Y dice el 6, Sara declaró, Dios me hizo reír. Aquí ya fue diferente la risa. La primera risa fue, ¿será que me va a pasar eso? Fue una risa de incredulidad. Pero aquí, Dios te hará reír. No es lo mismo que te ríes de incredulidad a que Dios te haga reír. Aquí ya no fue que ella se rió, sino que ya fue que Dios le hizo reír. Dice, Dios me hizo reír. Y todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Yo te quiero decir, Dios te hará reír. Nos gozaremos contigo en los milagros que Dios hará en tu vida. Pero yo te quiero invitar a que de verdad lo compartas. Cada milagro que Dios haga en tu vida. Porque saben, hermanos, la fe se contagia. La fe anima a otros. La fe de otros anima. Si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Si le pasó al hermano, le puede pasar al otro. Si se arregló algo en la vida de la persona, ¿cómo no se va a arreglar en la vida de la otra persona? Si algo pasó en su vida, si algo cambió, ¿cómo no va a cambiar en la otra vida? Todo puede pasar. Diga conmigo, Dios me hará reír. Otra vez, Dios me hará reír. ¿Y lo van a contar, hermanos? ¿Prometen que sí lo van a contar? ¿Prometen que sí van a contar los milagros? Vamos a hacer noches de testimonio. Y sí, hay muchos testimonios aquí que ya han pasado. Si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer todas las veces que se le plazca bendecirnos al Padre Celestial. ¿Cómo no hará con vosotros, dice la palabra, hombres de poca fe? ¿Cómo no les dará todo lo que pidan? Hombres de poca fe. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Cómo no les dará? Eso está en Mateo. Mateo 7, si no estoy mal. Y hay tanto que aprender sobre la fe, pero yo quiero esta noche animarte a que creas y que tomes esta palabra, el mes del Kairos de Dios, los tiempos exactos de Dios. Dice 7, sigue pidiendo
y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes son los que son padres. Si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Y de verdad, hermanos, yo quiero que en esta noche, yo no sé si tienes un papel o algo, o en tu teléfono, ¿verdad? Pero no para ver otras cosas ahorita, solo apunta. ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Qué es? Ponle nombre al milagro que estás deseando. ¿Cómo se llama? El milagro que estás necesitando. Así como dijo aquí, si me pides un pan, te voy a dar un pan. Por eso dice, él no se va a confundir, pero me pediste pan, pan te voy a dar. Me pediste sanidad, sanidad te voy a dar. Me pediste cancelación de deudas te voy a dar. Ponle nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Yo quiero que actuemos, hermanos, de verdad. A mí se me fue la otra vez que sí, yo me acuerdo que lo mencioné. Nosotros tenemos un papelito que está firmado por nosotros cuando no teníamos el hijo y ahí creímos. ¿Qué nombre le quieres de tu milagro necesitas? Y en primer lugar necesitábamos un bebé, ¿verdad? Queríamos un hijo. El primero estaba ahí. Necesitábamos un negocio, una casa. Y ahí está guardado. Eso está guardado desde hace, ¿qué? Más de 20 años, hace como 22 años. Lo tenemos guardado como una evidencia que está firmado. Le creímos a Dios. Al año y 8 meses yo encontré la tarjetita que tenemos guardado ahora. Estaba Luis, estaba la casa, estaba el negocio y estaba el carro que pedimos. 4 cosas habíamos pedido al Señor. Estaba en año y 8 meses. Por eso les digo, hermanos, tal vez la fe, uno dice, parece que se oye muy bueno, sí, pero hay que accionar. Quiero ir a un último pasaje y ya nos vamos al receso. Ahí en Génesis, por favor. 26. Y con este pasaje vamos a terminar esta primera parte. 26:1. Aquí ya es Isaac, ya está grande Isaac, ya es un hombre, ya tiene su esposa aquí. El Isaac que Dios prometió ya estaba. Y miren, ¿qué estaban haciendo Abraham ahí? Ellos vivían en esa tierra, ¿verdad? Y no era de ellos todavía, no tenían título, no había un documento que dijera, o no estaba conquistado. ¿Cómo él iba a conquistar toda una tierra si no tenía, empezando que no tenía un hijo? Al final tuvo el hijo porque Dios cumplió, ya lo vimos en el capítulo 21. Y después dice que Isaac, aquí, 26:1, ¿están conmigo? Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Hay cosas que como que se van a querer repetir en tu vida. Escucha esto. Como que lo que le pasó a tu familia como que se quiere repetir. Pero ponle atención a este pasaje. Dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Miren, Isaac iba a hacer lo mismo y ahí iba otra vez, así como mi papá hizo lo mismo, que cuando ya no tenía dinero, ya no tenía que usar, se fue a Egipto. Ya iba Isaac con las maletas, ya iba a Egipto, ya estaba cerca. Y miren lo que pasa en el versículo 2. Versículo 2. El Señor, ¿qué hace?
se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, no vas a repetir lo mismo. No vamos a repetir lo mismo. Lo que nuestros papás hicieron para solucionar sus problemas no va a ser la misma solución para nosotros, porque la solución que nosotros tenemos es una solución divina. Es una solución del cielo. Y dijo Dios: antes que Isaac vaya a cometer el mismo error, momento Isaac le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. ¿Y qué le dijo? Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo. ¿Y qué le dijo? Y te bendeciré. Yo con estas palabras, aquí dice, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac paró ahí y se quedó en Gerar. Te quiero decir algo en esta noche y quiero partir de lo que mi esposo dijo. Por eso es tan importante estar en el Espíritu. Porque cuando estás orando, ahí Dios te detiene y te va a decir no. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos en oración. Ya pasó el tiempo que nosotros tomemos decisiones sin orar. Por lo menos yo te digo, si tienes que tomar una decisión, por lo menos tómate un buen tiempo antes de dar el paso. Ora, pídele al Señor. Porque por eso que hemos hecho, muchas veces hemos ido haciendo cosas que Dios no quería que hiciéramos. Y obedeció. Y miren, vamos al versículo 12. ¿Qué pasó? Era un hambre terrible. Cuando Isaac obedeció la palabra, le dijo Dios: quédate. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 2 veces más. ¿O qué dice? 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y dice el 13, y se hizo muy rico, y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos, hasta mire, comenzaron a tenerle envidia. Prepárate, porque al bendecido siempre lo van a envidiar. ¿Cómo es que tiene eso? Porque está bendecido. ¿Cómo es que se compró ese carro? Porque está bendecido. ¿Cómo es que tiene eso? Porque está bendecido. ¿Cómo es que se pone esa ropa? Porque está bendecido. Lo empezaron a envidiar. ¿Por qué? Dice, así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región y le dijo: vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Mira, hasta ya no te queremos porque estás demasiado. Ojalá que nos saquen por eso. Ay, no, mira, estás demasiado bendecido, mejor andate a otro lugar. Miren, hermanos, cuando obedecemos a Dios, aunque sea en el desierto, vamos a cosechar 100 veces más. La clave es la obediencia. La clave es que si yo le creo: Señor, pero aquí no hay nada. Sí, pero aquí te voy a bendecir. Sí, Señor, pero parece que no se puede aquí. Pero si crees a Dios, Él puede hacer eso y mucho más.